about the Good Samaritan, En la parábola acerca del buen samaritano, Jesus described a missed call to help someone in need. Jesús habla de un llamado que se pasó desapercibido al ayudar a alguien en necesidad. Now, the Good Samaritan, a lot of us know this story by heart. Y el buen samaritano, muchos de nosotros conocemos esta historia. And in this one parable, there's so many lessons in this one parable. Y en esta parábola nosotros podemos ver tantas lecciones. But I want us to focus today on the missed opportunity, the missed call. Pero hoy quiero que nosotros nos enfoquemos en esa oportunidad perdida. And that's going to be in Luke chapter 10, verses 29 to 37. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 10 de Lucas, versículos 29 al 37. And that can be found on page 1294 in this Bible that some of you can find in the seats in front of you. Y la pueden encontrar en las Biblias que están delante de sus asientos en la página 1294. So this lawyer comes over to Jesus and asks him a question. Este abogado se acerca a Jesús y le hace una pregunta. How can I obtain or earn eternal life? ¿Cómo puedo yo obtener o ganar, tener vida eterna? And they're kind of going back and forth, and Jesus says, well, what's the greatest commandment? Y ellos tienen una conversación y a Jesús le dice cuál es el más grande mandamiento. And he's like, love the Lord with all your love, with all your heart, with all your soul. Y el Señor le dice amar al Señor con todo tu alma, tu mente y tu corazón. And Jesus adds, and love your neighbor as yourself. Y Jesús le dice y amar a tu vecino como a ti mismo. And now we pick up in verse 29. Y ahora vamos a leer el versículo 29. But he wanted to justify himself. This is the lawyer. So he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw him, he passed on the other side. Basically crosses the street. Verse 32, so too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Jesus asks. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Now, interpreters throughout the years, throughout the ages, have speculated as to why the priest and why the Levite refused to help. A través de los años, los interpretadores han tratado de
descifrar o decir por qué el sacerdote y el levita Mhm. no ayudaron al hombre. Did they fear getting robbed and beaten themselves? ¿Tuvieron ellos miedo de que a ellos les robaran y le golpearan? Did they fear approaching this man? He was half dead, and they considered him unclean. ¿Tuvieron ellos temor de acercarse a él porque él estaba casi muerto The y text- tenían temor de contaminarse? The story gives us no reason. La historia no nos da a nosotros una razón. These are hypothetical questions. Estas son preguntas hipotéticas. It could be one of these reasons. It could be both reasons. Pudo haber sido una de estas razones o pudo haber sido las dos razones. Which one is the reason? ¿Cuál es la razón? That's not the point of the story. Ese no es el punto de la historia. Here are the facts before we get to the point of the story. Aquí están los hechos antes de nosotros entrar al centro de la historia. Facts. Hechos. The road from Jerusalem to Jericho El camino de Jerusalén a Jericó was about 17 miles. era de una proximidad de 17 millas. It was in the desert. Era en el desierto. The road was winding. El camino era con muchas curvas. It was a very dangerous road. Era un camino bien peligroso. And it descended about 3,300 feet. Y descendía cerca de 3.300 pies. And it was a favorite place for robbers to attack. Y era el lugar favorito para que los ladrones atacaran. For whatever reason, the priest failed to act. Por la razón que fuera, el sacerdote falló en no actuar, fracasó en no actuar. A priest, of all people, should have shown compassion. De todas las personas, un sacerdote debió de haber mostrado compasión. He served in a role of service, of helping people. Él tenía o servía en un papel de ayudar, de servir a las personas. Professionally, that was his responsibility. Su responsabilidad y su profesión era esa, servir. The priest is coming from Jerusalem to Jericho. El sacerdote está yendo de Jericó a Jerusalén. Jerusalem is the center of worship and spiritual influence. Jerusalén era el centro de adoración y de la espiritualidad. So whatever the winding road and all this difficulty, he just came from an experience with God. Sin tener en consideración el camino, lo peligroso que era y lo malo de navegar que era, él venía de un lugar donde se experimentaba la presencia y la adoración a Dios. Next, for whatever reason, Pero por cualquier razón, the Levite failed to act as well. el levita también falló en actuar. Now, the Levite was less likely to help. Pero sabemos que el levita era lo más probable que no ayudara. Because the Levite's role was to assist the priest in mundane tasks. Porque el papel del levita era asistir al sacerdote en los mandatos que el sacerdote le daba. He was like an assistant, so he ran errands, he did chores, simple tasks. Así que él era como un asistente al sacerdote. Él hacía diligencias, hacía quehaceres, tareas simples. Chores. Quehaceres. You know, the things that our kids love to do. ¿Saben lo que Chores. son quehaceres? Esas Right? cosas que a nuestros hijos les encanta hacer. All right. We must see the trajectory here. Vamos a ver la trayectoria aquí. The man who asked Jesus was, the question initially was a lawyer. La persona que inicialmente le hizo la pregunta a Jesús era un abogado. Lawyers were often priests. La mayoría de las veces los abogados eran muchas veces sacerdotes. What Jesus is doing is making the lawyer see himself in the priest. Lo que Jesús estaba haciendo anteriormente era mostrarle al abogado que pudiera verse a sí mismo, pudiera ver el sacerdote en sí mismo. Do you understand? ¿Están entendiendo? So it's like, hey, this is like you. Lo que él está diciendo, mira, esto es como tú. The Levite, remember, the Levite just did whatever the priest asked him to do.
Y recuerden que el levita solo hacía lo que el sacerdote le mandaba o lo pedía que él hiciera. If the priest didn't show compassion, why would the Levite show compassion? You see where I'm Entonces, going with this? Si el sacerdote no mostró compasión, ¿por qué tendría entonces el levita que mostrar compasión? ¿Me están siguiendo? If you don't show compassion, why would your kids show compassion? Si ustedes no muestran compasión por los demás, ¿por qué entonces sus niños van a ser compasivos con otros? Why would our kids here in the church show compassion if we, as adults, don't show compassion? ¿Por qué o cómo nuestros hijos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, nuestros hijos van a mostrar compasión si nosotros como padres no mostramos compasión? What are we building for our children, ¿Qué our future? estamos nosotros edificando, construyendo para nuestros niños, para nuestro futuro? What kind of faith are you exemplifying for our children, for the future? ¿Qué tipo de fe le está tú mostrando, le está tú dando ejemplo a nuestros niños, a nuestro futuro? The whole point of this parable, El punto central de toda esta parábola then it's that the refusal to help, to get involved, is a moral failure. es que el rehusarse a ayudar es un fracaso moral. You missed the call. Tú dejaste pasar el llamado, la oportunidad. And sometimes to get involved is costly. Y algunas veces el involucrarnos cuesta. And for many of us, the investment, whether it's our time or our money or our attention, it's too high, it's too much. Y algunas veces la inversión de parte nuestra, sea tiempo, dinero, es demasiado costoso. It doesn't matter if you are a minister, like the priest in the story, No importa si tú eres un ministro como el sacerdote de la historia or you go to church all the time. o vienes a la iglesia todo el tiempo. It doesn't matter if you know your Bible really well No importa si tú sabes o conoces la Biblia bien and you know you have some good, sound, solid theology. y tienes muy buena base teológica. If you don't apply it with love and compassion, Si no la aplicas con amor y compasión, you too have missed the call. tú también has dejado pasar la oportunidad, has dejado pasar el llamado. You have failed before God. Tú has fallado o has fallado ante Dios. And those who look up to you, like the Levites to the priests, Y aquellos que te ven a ti como su ejemplo, como el levita, those who look up to you like your children and our children here in the church, aquellos que te admiran, tus hijos en la iglesia, will do likewise. van a hacer lo mismo. They will do as you did. Van a hacer lo que tú hiciste. So now we look at the example of the Samaritan. Ahora vamos a ver el ejemplo del samaritano. I'm not going to get into why, No voy a entrar en el por qué, but they were looked down upon. This was the least likely person to help. pero estas personas eran menospreciadas. Esta era la persona menos capaz para ayudar. The one that people like the priests, Era aquel en quien las personas, como el sacerdote, the one that people like us may look down upon, aquel en que las personas como nosotros quizás menospreciemos. oh, these people are nothing like us. Esa persona no es nada como nosotros. Sometimes that's good that they're not. Algunas veces es bueno que no sean como nosotros. These people are perhaps more hungry and more thirsty for God. Estas personas, de hecho, algunas veces están más hambrientas y And they- tienen más sed de Dios. And they crave community more than you do. They crave to be filled with the word more than you. Y ellos anhelan estar llenos de la palabra y de la comunidad más que nosotros, más que ustedes, Than some of us más que algunos de nosotros, who maybe have been sitting for way too long, que quizás hemos estado sentados por mucho tiempo eating and eating and eating at the buffet, comiendo en el buffet, filling ourselves up, puffing ourselves up hinchándonos y llenándonos de alimento more and more, más y más, and not doing anything with the nutrients that we receive.
y no hacemos nada con los nutrientes que estamos recibiendo. and maybe even doing more harm than good before our children. Y quizás haciendo más daño que bien ante los ojos de nuestros niños. Praising God in the building, Alabando a Dios en el edificio, but going home and disrespecting your spouse. pero yendo al hogar y respetar a su esposa. Worshiping freely while you're here, Adorando libremente mientras está aquí, but lowering your kids' self-esteem at home. pero minimizando y desmoralizando la estima de sus hijos cuando está en el hogar, With some of the words you say. con alguna de las palabras que usted dice. This is a book that I just finished. The Great De-Churching. Este es un libro que acabo de terminar. There's a lot of numbers here, Hay muchos números aquí, but one thing that popped out to me and pero was una de las cosas que resaltó it's like, why have people left the church? es el por qué la iglesia se han alejado, por qué las personas se han alejado de la iglesia. And not just like why your church, but like they don't go to church anymore, period. Pero no solamente tu iglesia, no van a la iglesia y punto, no van a ninguna iglesia. It says here that 30% Dice aquí que el 30% of, well, let me back up. 68% of the people that stop going to church say it's because of their parents. el 68%, estoy yendo atrás, el 68% dice de las personas que han dejado de ir a la iglesia es por sus padres. 68%. El 68%. That's a lot. Eso es un porcentaje bien alto. 30% of those, El 30% de esos they say that they would have come back to church dicen que ellos hubieran regresado a la iglesia if their parents had just embodied love, joy, gentleness, and kindness, or listened to them more. dicen que ellos hubiesen regresado a la iglesia si sus padres hubieran sido más amorosos, más cariñosos, más compasivos y lo hubiesen escuchado más a ellos. In other words, if my parents would have just lived out the gospel at home, En otras palabras, si mis padres simplemente hubieran vivido el evangelio en el hogar, if they would have just shown me a good example of what a Christian is, si ellos me hubieran mostrado un buen ejemplo de lo que es ser un buen cristiano, I would have never left the church. yo jamás me hubiera apartado de la iglesia. 68%. 68%. And less than half of those said if they would have done better after messing up, I would have come back. Y la mitad de ellos dicen que si sus padres hubieran mejorado, haciendo mejor, ellos hubieran regresado a la iglesia. Missed calls, missed opportunities. Oportunidades perdidas, llamadas perdidas. You must be a neighbor. Usted debe de ser un vecino. It's not so much about who is your neighbor. No es acerca de quién es tu vecino. It's that you need to be a neighbor. Es que usted necesita ser un vecino. A neighbor is anyone you come into contact with. Un vecino es cualquiera con el cual usted tiene contacto. Show them love. Show them compassion. Show them mercy. Muéstrele amor, compasión, misericordia. Get your hands dirty. Ensúciese las manos. Our kids are watching. Nuestros hijos nos están They're mirando. observing. Ellos nos están observando. They mirror our actions. Ellos son un reflejo de nuestras acciones. Don't just give them Bible stories. Live it out. No simplemente le dé a ellos historias bíblicas, viva las historias bíblicas. Don't just use this as a weapon against them. No utilice esto como un arma en contra de ellos. You know how many times I grew up with people in the church telling me, los mentirosos no entran, los que escuchan esa música no entran. Ustedes al reino. saben cuántas veces yo escuché la gente decirme, liars do not enter the kingdom, don't listen to the music. It was always like guilt, guilt, guilt. Era siempre poniendo esa culpa, esa culpa. But then we'd go to, you guys remember Hometown Buffet? After, like, the whole church would go to Hometown Buffet. It was another church, all right? It wasn't this one. Entonces, luego íbamos a otra iglesia.
And then I would see how they would talk to their spouse. Y entonces yo veía cómo le hablaban a sus esposas, a sus parejas. I would see how their kids feared them and there wasn't a lot of compassion, affection, or love. Y podía ver cómo sus hijos le tenían temor, no había mucho amor, mucha compasión. It's hard to apply it, Es difícil el aplicarlo, but we are people of intentionality. pero nosotros somos personas intencionales. We must be people of commitment, Debemos de ser personas de compromiso, of wanting to worship God by not just being hearers, but doers of His word. queremos adorar a Dios, no solamente de estar aquí, pero ser hacedores de su palabra. That's our goal as a church here Esa es nuestra meta como iglesia, Here- con nosotros aquí, in Lawrence, Mass. aquí en Lawrence, Massachusetts. A lot of times, Muchas veces we talk about hills and valleys, hablamos de valles y de altas y bajas. and I know that we're on the Tower Hill side of things. Y yo sé que hemos oído de, We're on Tower Hill. o que estamos en el lado de Tower Hill We're on the descent, y estamos en la parte baja. and it's a tough neighborhood. Y es un vecindario difícil. Take my word for it. Crean en mi palabra, It's a tough neighborhood. es un vecindario difícil. Summer nights, whew, it's a tough neighborhood. En las noches, los veranos, es un vecindario difícil. Yet God has us here. Pero Dios nos tiene aquí. That road from Jerusalem to Jericho was descending. It was dangerous. Ese camino de Jericó a Jerusalén era descendiente, era peligroso, But we cannot be afraid to get our hands dirty. pero nosotros no debemos de tener temor en ensuciarnos nuestras manos. And I know that there's a lot of people here that are not, Y yo sé que hay muchas personas aquí que no lo son, because we've served alongside each other. porque servimos unidos. But I think we need to be reminded Pero creo que debemos ser recordados that we are here in this little corner on the descent in Lawrence, in a tough neighborhood, to serve. que nosotros estamos aquí en un vecindario difícil, en la parte descendiente de Lawrence, pero estamos aquí unidos para servir, To be like Christ, para ser como Cristo, to be His body. para ser su cuerpo. And what better example than Jesus? ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? While we don't know if what would have happened if we woulda, coulda, shoulda, we don't know. Aunque nosotros no sabemos qué pudo haber sido si nosotros hubiéramos, debimos o pudiéramos, Here's something we do know. aquí hay algo que nosotros sí sabemos. Loving like Christ loved, Amar como lo hizo Cristo, serving like Christ served, servir como lo hizo Cristo, being missional like Christ was missional, ser misionero como lo hizo Cristo, will please our Lord and Savior. va a agradar a nuestro Señor y Salvador. And will help us to not miss the call Y nos va a ayudar a que nosotros no dejemos pasar el llamado to help those in need, para ayudar a aquellos en to necesidad, shine our light, para que nuestra luz brille, to be a blessing for our community, para ser una bendición a nuestra comunidad, to point them to the Father. para señalarles a ellos al Padre. Jesus ultimately showed that the real test of love is action, not just profession. Jesús nos enseñó que el verdadero The real test of acto, love, el verdadero acto de amor es la acción, no la profesión, no solo la no solo profesión. la profesión. In John 13:35, En Juan 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. May we go and do likewise. Que nosotros vayamos y hagamos de la misma forma. Our kids are watching. Nuestros hijos nos están mirando. Let's pray. Oremos. Father, thank you. Padre, gracias. Lord, I thank you for this church community. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Father, a long time ago,
Padre, hace mucho tiempo, before my time here, antes de mi tiempo aquí, we became a bilingual church in order to reach the next generation. nosotros nos convertimos en una iglesia bilingüe para alcanzar la nueva generación. And I pray that we will continue to have a heart for young people, Y yo oro, Señor, para que nosotros continuemos un corazón para los jóvenes, for all people, para todas las personas, and that we can be an example in our community. y que nosotros seamos ejemplo en nuestra comunidad. Not just for moral ethics, No solo con éticas morales, but so that we can point to the love of the Father, pero que nosotros podamos señalar a los demás al amor del Padre. the ultimate Father that should be celebrated, El Padre más grande, el cual nosotros debemos celebrar. the ultimate Father that was the ultimate example for all of us. El mayor ejemplo que fue el ejemplo más grande que Él fue para nosotros. Thank you for embodying that through Jesus Christ. Gracias por venir y tomar venir en el cuerpo de nuestro Señor Jesús And help us to put your word into action y poner tus palabras en acción as our way of worshiping you, como una forma de nosotros adorarte a ti and to remain humble y permanecer humildes because it's all about you. porque todo es acerca de ti. In Jesus' mighty name, En el nombre poderoso de Jesús. amen. Amén.